Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo para continuar analizando las coyunturas internacionales y muy especialmente el caso de la relación bilateral entre República Dominicana y el vecino país Haití. Pero sobre todo, entrar en un capítulo que muy pocas veces en la historia dominicana y muy pocos manuales de historia de la República Dominicana han analizado, y es la influencia que tuvo definitivamente uno de los hombres públicos más prominentes en la historia de Estados Unidos de América, como lo fue el primer secretario del Tesoro norteamericano, Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América, y la influencia que tuvo precisamente por los vínculos de amistad que tenía con quien era el secretario de Estado de los Estados Unidos de América para marzo de 1799, que lo era precisamente el secretario Pickering. Y él logró que por esa relación personal que tenía Alexander Hamilton con el secretario de Estado norteamericano Pickering, que éste nombrara al doctor Edward Stevens como el nuevo cónsul general de Estados Unidos en Saint-Domingue, que era en esa época la capital, de hecho, de Haití. Y sobre todo que el doctor Edward Stevens, como nuevo cónsul general de los Estados Unidos de América, fue nombrado en Haití con facultades diplomáticas plenipotenciarias que en efecto representaban de facto un reconocimiento al gobierno de Toussaint Louverture. Fíjense la fecha de la que estamos hablando, 12 de marzo de 1799. Lo extraño es que muy pocos de los manuales de República Dominicana, que yo recuerde, y como historiador, porque yo escribí ese título, teóricamente tienen derecho a usarlo los que han escrito por lo menos una historia, y yo escribí la historia del Banco de Reserva de la República Dominicana, 1941-1981, la historia del Banco de Reservas de los primeros 40 años. Y decía que la sorpresa es que en muy pocos manuales de historia de la República Dominicana se habla de esta relación que tenía el secretario de Estado norteamericano Pickering con Alexander Hamilton, que fue el primer secretario del Tesoro norteamericano, quien, dicho sea de paso, había nacido en St. Kitts, se educó en San Tomás con una familia rica, fue enviado a New York a estudiar Derecho en New York y luego perteneció a la élite que gobernó a partir de la independencia de los Estados Unidos de América los primeros años de la historia de ese país. Y lo extraño es, lo vuelvo a repetir, que el doctor Edward Stevens, que fue nombrado como el nuevo cónsul general de los Estados Unidos en Saint-Domingue, Santo Domingo haitiano, con facultades diplomáticas plenipotenciarias que en efecto representaban, en opinión de algunos, un reconocimiento diplomático al gobierno de Toussaint Louverture, que se declaraba gobernador vitalicio de Haití frente a Francia. Y por supuesto que Thomas Jefferson, uno de los que vino a ser luego presidente de los Estados Unidos de América también, comentó en forma negativa ese nombramiento que se había hecho de un cónsul general y con facultades que prácticamente le daban un reconocimiento al gobierno de Haití en esa fecha de 1799. Y es que esa era una batalla campal de las potencias coloniales entre Inglaterra, Francia y España,
disputándose el control de Haití y haciendo alianzas secretas unos contra otros para intentar gobernar el vecino país. Y frente a toda esa situación es que interviene Napoleón Bonaparte y envía esa expedición enorme con Paulina Bonaparte, ya que Leclerc estaba casado con la hermana de Napoleón Bonaparte, Paulina, y sobre todo que es el secretario Pickering quien le pide al secretario del Tesoro norteamericano, Alexander Hamilton, que prepare unos lineamientos de la Constitución para enviársela a Toussaint Louverture, lo cual éste hizo el 21 de febrero de 1799. Oigan bien la fecha, 21 de febrero de 1799. Y en esos lineamientos que prepara Alexander Hamilton y envía a Toussaint Louverture, y me van a permitir leerles algunos párrafos de lo que decían esos lineamientos de lo que debía hacer la Constitución de Haití y de dónde sale la institución de la presidencia vitalicia. Decía Alexander Hamilton en esos lineamientos: al presente ningún sistema de libertad acostumbrado se presta para Saint-Domingue, se prestaba para Haití en esa fecha del 21 de febrero de 1799. El gobierno, si es independiente, tiene que ser militar. Óigase bien lo que decía Alexander Hamilton. El gobierno, si es independiente, tiene que ser militar. Entonces, que haya un solo ejecutivo que ocupe su cargo de forma vitalicia. La persona que suceda cuando surja una vacancia debe ser el segundo oficial en la jerarquía en la isla al momento del fallecimiento de su predecesor o la persona que por la pluralidad de votos sea designada dentro del plazo determinado. Todos los varones de una edad determinada deben formar parte de los cuerpos militares y estar obligados a prestar servicio militar. La autoridad judicial suprema radica en 12 jueces designados de forma vitalicia por los generales o jefes militares. Que se establezca el juicio por jurado para todas las causas penales que no sean militares. Toda ley que imponga la pena capital o algún otro castigo corporal o imponga un impuesto o contribución de cualquier tipo, ha de proponerse el Ejecutivo a una asamblea compuesta por los generales y comandantes de regimiento para su aprobación o rechazo. La facultad de declarar la guerra y celebrar tratados estará investida en el Ejecutivo. Sigue diciendo Alexander Hamilton, que es el que recomienda precisamente que sea un jefe del ejército, el jefe de gobierno de Haití para esa época. El Ejecutivo estará obligado a tener 3 ministros: Finanzas, Guerra y Relaciones Exteriores. El borrador, al que Hamilton describió como pensamientos sin pulir, pero quizás ofrezcan algunas sugerencias, contenía algunas otras disposiciones. El borrador de Hamilton vino a ser la esencia de la Constitución proclamada por Toussaint Louverture en 1801, la cual establecía a Saint-Domingue como nación independiente en todos los sentidos, salvo en términos formales, creándose la primera nación en la historia moderna gobernada por negros. Toussaint fue nombrado gobernador vitalicio. Ahí arrancó la presidencia vitalicia de Haití. El resto de la historia ustedes lo conocen, cuando el general Leclerc llega a Haití, que viene con Paulina Bonaparte en ese barco. Y curiosamente, en ese barco que venía a Haití, donde viene el general Leclerc, enviado por Napoleón, venían 2 de los hijos de Toussaint Louverture que se estaban educando en Francia, señores. Oigan bien, el hombre que tenía la misión de hacer preso a Toussaint Louverture, como lo hizo finalmente, y lo envió a una cárcel de Francia donde murió de frío y de hambre,
Entonces, Stephen, que era ese médico amigo Edward Stephen de Alexander Hamilton, viajó a Santo Domingo en marzo de 1799 con instrucciones del secretario de Estado norteamericano Pickering y del secretario de la Armada Benjamin Stoddert, también de los círculos de Hamilton, de no entablar ningún tipo de acuerdo con los británicos, ya que los británicos vivían espiando permanentemente y desde la isla de Jamaica conspirando para sacar a españoles y a franceses de Haití. Hacemos una breve pausa y continuamos en unos instantes. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1,200 meses de labor continua, 36,000 días de faena de sol a sol, 288,000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y hemos querido hoy, como lo decíamos en la sección anterior, recordar la influencia que tuvo Alexander Hamilton a petición del secretario de Estado norteamericano, el señor Pickering, en los años de febrero de 1799, cuando él redactó esos lineamientos de esa
primera constitución que tendría el gobierno de Toussaint Louverture, quien se declaraba a sí mismo como gobernador de Saint-Domingue, de Santo Domingo, del lado haitiano, vitalicio en representación de Francia. Inclusive, él fue el autor de la famosa anécdota de cuando él envió una carta del primero de los negros al primero de los blancos dirigida a Napoleón Bonaparte. Entonces, toda esta parte de esos lineamientos que preparó Alexander Hamilton para lo que sería esa constitución de 1801 de Toussaint Louverture, porque realmente la independencia oficial que se reconoce es la de Jean-Jacques Dessalines de 1804, y por eso en el 2004 Haití celebró el bicentenario de la independencia que le dio a Haití Jean-Jacques Dessalines, el cual tuvo lamentablemente una muerte horrible en manos de sus conciudadanos. Entonces he querido mencionar toda esta influencia y esta guerra de batalla de las potencias coloniales por controlar a Haití, porque es que las 2/3 partes de los ingresos que tenía Francia en esa época se generaban en esa colonia de Francia que era Haití francés o Saint-Domingue, y de ahí que Toussaint Louverture trató de mantener, inclusive con el asesoramiento también de Alexander Hamilton en materia fiscal, de mantener un régimen fiscal que le permitía de la producción agrícola, y es bueno ahí recordar que Toussaint Louverture decía que la riqueza de Haití era su agricultura, y por eso Alexander Hamilton le sugirió que un 12% de la producción agrícola le fuese devuelta a los campesinos y agricultores haitianos, y el resto de los ingresos fiscales por las exportaciones irían al gobierno de Haití, de Toussaint Louverture en esa época. Inclusive Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, tenía una finca que era administrada y era el mismo Toussaint Louverture quien le enviaba el dinero que producía esa finca a Paulina Bonaparte en Francia, a la esposa del emperador. Entonces, todo esto hizo que ese régimen, y por eso es bueno enfatizar, y fíjense la observación tan importante que hace Alexander Hamilton cuando dice en esos lineamientos: al presente ningún sistema de libertad acostumbrado se presta para Saint-Domingue. El gobierno, si es independiente, tiene que ser militar. Y de ahí comenzó precisamente el predominio de los jefes del ejército hasta el momento en que, cuando se produce precisamente ya la invasión de Napoleón, habiéndose declarado y adoptado la primera constitución de Toussaint Louverture, Haití se divide porque la cultura que tenían los haitianos era de caciques en África, de tribus, y no era fácil adoptar lo que había sido la Constitución de Francia, sobre todo porque la Constitución de Francia, adoptada después de la Revolución Francesa, y como ideología adoptada por numerosos haitianos, que eran lo que se llamó la Revolución de los Jacobinos, es decir, de haitianos que habían adoptado la filosofía de la Revolución Francesa y aceptaban la división de los poderes en un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. A diferencia de las masas de Haití, que provenían de países gobernados por lo que eran reyes y emperadores y caciques en cada zona, y por eso, después de la desaparición de Toussaint Louverture, nosotros vemos cómo los mismos, excepto Pétion, Alexander Pétion, que se declara como presidente
y quiere aplicar un régimen con la división de los poderes tradicionales de la Revolución Francesa, prácticamente todos los otros se declaran independientes y se convierten en reyes y en emperadores, incluyendo a Jean-Jacques Dessalines, que se convirtió en Jacobo I, siguiendo la tradición de todos los otros. Christophe, que terminó su vida lamentablemente suicidándose con una bala de plata. Entonces, a mí me sorprende que muchos de los manuales de historia de la República Dominicana no esté narrada en la forma en que yo lo he hecho en el día de hoy. La influencia que tuvieron esos lineamientos, porque aparentemente Alexander Pétion estaba consciente de que sería muy difícil establecer los lineamientos de una constitución con separación de los poderes. Tanto es así que Alexander Pétion, que es el hombre que le da ayuda a Simón Bolívar en su lucha contra España para liberar a los países del yugo español, precisamente cuando él convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1821, no invitó a Haití por la matanza de blancos y de mulatos que había hecho Jean-Jacques Dessalines cuando tomó el poder y proclamó la independencia de Haití en 1804. Toda esta historia he querido recrearla para ustedes, porque cuando uno ve las declaraciones recientes de nuevo, tanto del secretario general de las Naciones Unidas, de la enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas, la ex canciller de Ecuador, que hoy representa al secretario general de las Naciones Unidas en Haití, al igual que las decisiones que ha tomado el Consejo de Seguridad de la ONU con la Asamblea General, apoyando precisamente la oferta que hizo Kenia, incluyendo una visita reciente del canciller de Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, al canciller de precisamente ese país africano que ha ofrecido enviar 1,000 policías, Kenia, a Haití. Uno se da cuenta de que lamentablemente, parecería que aún dentro de los dramas de los 66 conflictos bélicos, unos mayores, otros menores, otros a nivel de guerras civiles limitadas, desgraciadamente el caso de Haití no ha atraído la atención mundial, no obstante los llamados reiterados que ha hecho tanto el canciller de Haití recientemente, el primer ministro de Haití, lo ha hecho el canciller de la República Dominicana, lo ha hecho el señor presidente de la República, Luis Abinader, en torno a la atención que deberían de darle las Naciones Unidas, los 193 países miembros, conjuntamente con el bloque de CARICOM, 14 países. Haití pertenece a CARICOM, además de las ofertas que han hecho las Bahamas, Jamaica, Antigua, Barbuda, de contribuir con policías para mandar una misión de asesoramiento a la policía de Haití para combatir las bandas y los secuestros y la situación de caos total que tiene el vecino país. Y por eso hemos querido en el día de hoy retomar el tema de cuáles fueron esos lineamientos que preparó Alexander Hamilton y muy especialmente resumiendo un cuadro que preparó, y le damos los créditos al señor José Guerra A, en cuanto a la cantidad de presidentes que ha tenido Haití y de mandatarios, derrocados un 75%, muertos un 13%, renunciantes un 5%, suicidios un 3% de los presidentes de Haití se han suicidado o mandatarios. Concluyeron su mandato solamente 5 presidentes, lo que representa un 13%. He querido hacer este ejercicio en el día de hoy para recordar la indiferencia total, a pesar de los llamados que ha hecho Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, conjuntamente con numerosos países
de América Latina y el Caribe, incluyendo CARICOM, para prestar atención a la situación de Haití, porque cuando esa situación lamentablemente explote, todo el mundo sabe que el país más afectado sería, ante esa eventualidad, la República Dominicana. Concluyo este programa con la frase de siempre del gran intelectual español don Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, previendo la tragedia que iba a vivir España: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y recuerden que estamos en el mes de la patria. Hasta el próximo programa.